Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar el cuarto tema, la enemistad, que está titulado La enemistad de Satanás contra la ley. Vamos a tratar de entender ciertos aspectos con respecto a la enemistad de Satanás contra la ley de Dios, ¿verdad? Vamos a entrar en la reflexión y vamos a ver qué es lo que nuestro Dios trata de hacernos entender, ¿verdad? Y dice lo siguiente, y aquí tengo que deciros que me estuve dando la cabeza porque al principio me chocó un poco lo que aquí en este párrafo, en estos dos párrafos, trato de decir. Y luego me di cuenta, porque precisamente yo vengo de esta iglesia, ¿verdad? Aquí dice: desperté de mi sueño anoche con una gran carga sobre mi mente. Estaba dando un mensaje a nuestros hermanos y hermanas y era un mensaje de amonestación e instrucción. Un mensaje de amonestación e instrucción. Dice, acerca de la obra de algunos que sostienen teorías erróneas en cuanto a la recepción del Espíritu Santo y la forma en que éste actúa mediante instrumentos humanos. Y al principio me espanté un poco porque digo, ¿qué relación tiene esto con los 144.000, con la última generación, verdad? Pero claro, luego me di cuenta que los 144.000 son de todas partes, de muchas iglesias, ¿verdad? Gente que literalmente han tratado de estudiar la palabra y de entender por sí mismos, ¿no? Y ahí me di cuenta. Me di cuenta porque yo vengo de la iglesia pentecostal, ya os lo dije en unas cuantas ocasiones, ¿verdad? Y allí hay una forma de recibir el Espíritu Santo y algunas formas de manifestación del Espíritu Santo, que es la obra del enemigo de tratar de engañarnos. Y al principio, porque el siguiente párrafo dice, se me indicó que presentaría entre nosotros otra vez en los días finales del mensaje, es decir, justo en estos momentos, o sea, al final del tiempo, un fanatismo similar al que tuvimos que afrontar después de que pasó el tiempo en 1844 y que debemos hacer frente a este mal tan decididamente ahora como lo hicimos antaños. Y claro, cuando nosotros una y otra vez estamos hablando del Espíritu Santo de Cristo mismo, del Espíritu de Cristo, pues claro, seguramente que habrá algunos que entenderán muy mal esto, como pasó en la primera generación, ¿verdad? Con el mesmerismo, ¿verdad? Hace referencia a esto. Pero hay iglesias hoy que entienden muy mal la obra del Espíritu Santo y la manifestación del Espíritu Santo en la vida del cristiano, ¿verdad? Y ahí, detrás de todas estas reflexiones, deberíamos de entender cómo se manifiesta. Hoy también la reflexión nos explicará precisamente también este asunto. Pero me dirijo a mis hermanos que están en otras iglesias, aunque también en el remanente final, porque hace referencia de que el enemigo tratará de engañarnos a todos, ¿verdad? Debemos de tener cuidado cuál es el espíritu que recibimos, que pedimos, y cuidado que el enemigo está tratando de falsificar, ¿verdad? La obra de Cristo y su espíritu, ¿verdad? La manifestación de Dios. Esto podemos verlo porque ayer en un estudio bíblico que tengo con una persona, ¿verdad? De nuestro grupo de Telegram, me refiero, eh, estábamos tratando de entender la profecía de Daniel y le dije, digo, nunca nos hemos parado a pensar de quién es el rostro de esa estatua, ¿verdad?
de quién es ese rostro. Y Daniel dice que tiene un rostro espantoso, ¿verdad? Pues nosotros no entendimos que la historia de la humanidad está construida sobre el gobierno de Satanás. Yo sé que esto es duro de comprender, pero esta es la profunda realidad, porque la estatua la deriva una piedra que representa a Cristo y que va a derrumbar este gobierno, ¿verdad? Y en realidad está hablando de toda la historia de la humanidad. Es decir, el rostro de esa estatua es el rostro de Satanás. Y que en el imperio, en el gobierno de Satanás durante toda la historia, resultan los 4 imperios, ¿verdad? Que nos trata de relatar a través de la estatua, ¿verdad? Que están bajo el gobierno del enemigo de Dios. Por lo tanto, él ha tratado de todos los tipos y de todas las maneras engañarnos continuamente. Siempre hemos estado bajo su gobierno y solamente habrá un remanente al final del tiempo, pero a lo largo de la historia solamente aquellos que literalmente han entregado su vida por completo, han confiado por completo en Cristo. Vais a ver porque la reflexión tratará de explicarnos lo que tratamos de explicar en realidad en muchas ocasiones, ¿no? Cómo adherimos realmente a este gobierno del enemigo de Dios, porque no hace falta hacer una declaración de que no, yo confío en el enemigo. No. El engaño es mucho más sutil y lo entenderemos, ¿verdad? Dice, estamos en el umbral de grandes y solemnes acontecimientos. Las profecías se están cumpliendo. Se está registrando en los libros del cielo una historia extraña y significativa, acontecimientos que, como se declaró, sucederían poco antes del gran día de Dios. Quiero recalcar, queridos hermanos, el gran día de Dios no es la venida visible de Cristo, sino la boda del Cordero, el día de la expiación. Eso nos está hablando del día de la expiación, pero ¿cuál es el evento más importante de todo el día de la expiación y de toda la historia de la humanidad en realidad? La boda del Cordero, en donde el hombre será reconectado con la gloria de Dios, ¿verdad? Por lo tanto, cuando dice poco antes del gran día de Dios, es el día de la expiación, es la boda del Cordero, ¿verdad? Donde allí se resuelve todo, se pone punto a la historia de la humanidad, ¿verdad? Dice, todo en el mundo está alterado. Y solo si no queremos verlo, está ocurriendo. Ya empezó, ¿verdad? Llevamos ya un rato en esto. Todo en el mundo está alterado. Porque en realidad, si entendemos bien, podemos darnos cuenta que la pérdida de confianza en todas las instituciones, en realidad en todas las áreas, ¿verdad?, es definitiva. Es decir, no hay un punto de retorno atrás. Será difícil, porque el enemigo ha jugado todas las cartas en estos momentos, ¿verdad? Con todo lo que está ocurriendo, ya ha puesto todas las cartas encima de la mesa. Por lo tanto, no hay un punto de retorno, porque a partir de ahora vamos a ver, y ya cada vez más gente se da cuenta, dice, caen como moscas. Y la gente inevitablemente, aun siendo engañados, tendrá que empezar a ponerse preguntas, cuestionar qué es lo que está pasando de verdad. Y poco a poco se darán cuenta, ¿verdad? Porque es inevitable, es inevitable. Es decir, no hay punto de retorno. Ya hemos entrado en la recta final y el enemigo está jugando todas sus cartas. Y es difícil que no podamos darnos cuenta, ¿verdad? Todo el mundo está alterado. Las naciones se han airado y se realizan grandes preparativos para la guerra. Ahora, la pregunta es, ¿qué guerra? Es que la guerra es con Cristo, pero ¿qué tipo de guerra es? El gran Armagedón, como os lo dije yo, es la guerra por nuestra mente, la batalla por nuestra mente. ¿Quién vencerá? Porque enseguida vais a ver que nos hablará de una guerra en el cielo y necesitamos entender qué tipo de guerra es, de qué se trataba y cuál es esta guerra aquí también, porque no es una guerra, aunque hay rumores de guerra y todo lo que queramos, ¿verdad? No hay problemas. Al enemigo no le interesa esta guerra en estos momentos. Ya lo ha hecho durante toda la historia, pero en estos momentos la batalla es de otro tipo. Es por nuestra mente, ¿verdad? Este es el Armagedón, la batalla por nuestra mente. ¿Quién vencerá?
Y de esto está hablando. Se realizan grandes preparativos para la guerra. Pregunto, ¿lo que está ocurriendo hoy tiene algo que ver con influir sobre nuestra mente y con las decisiones que tomamos en estos momentos y a partir de ahora? Porque Él lo que trata de hacer es influir aquí. Él no puede entrar en nuestra mente, ¿verdad? No tiene acceso ahí. Hay que entender el lugar santísimo y el arca del pacto y quién está allí. Pero trata de influir, aún no entrando, pero trata de influir para que nuestras decisiones propias sean las que Él quiere, ¿verdad? Y de esto nos está hablando. Se realizan grandes preparativos para la guerra. Una nación conspira contra otra y un reino contra otro, ¿verdad? El gran día de Dios se apresura rápidamente y necesitamos ver que hay una velocidad en los acontecimientos, ¿verdad? Hay una velocidad, una rapidez, van uno detrás de otro con mayor rapidez que nunca, ¿verdad? Casi no te da tiempo de enterarte de todo lo que está ocurriendo. Y esto es porque Dios está actuando, ¿verdad? Está actuando, porque si no aquí no quedaría ninguno, ¿verdad? Pero aunque las naciones alistan sus fuerzas para la guerra y el derramamiento de sangre, todavía está en vigencia la orden dada a los ángeles de que retengan los cuatro vientos hasta que los siervos de Dios sean afianzados en la verdad, sean sellados en sus frentes. Así somos santificados, afianzándonos en la verdad, ¿verdad? Y es así como seremos sellados, que hemos entendido, hemos hecho una elección, ¿verdad? Basándonos en la verdad o no. Aquí habla de los sellados, los que se han afianzado en la verdad, pero también serán sellados para los demás. Es decir, unos para la vida y otros para la muerte, ¿verdad? Cada uno según ha elegido, ¿verdad? Es así como necesitamos entender estas realidades y no hace falta que lo diga yo. ¿Qué es lo que la orden dada a los ángeles? ¿Cuál es? Que retengan las guerras, ¿verdad? Por lo tanto, la guerra tiene que ser de otro orden, ¿verdad? Y ese derramamiento de sangre ya está ocurriendo. Ya está pereciendo mucha gente, ¿verdad? Pues necesitamos entender de qué tipo de guerra está hablando, ¿verdad? Porque no estamos hablando de una guerra como Primera, Segunda Guerra Mundial. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de la batalla por nuestra mente. Es otro tipo de guerra, ¿verdad? El mundo está comprobando ahora los resultados inevitables de la transgresión de la ley de Dios. ¿Por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo? Los inevitables, o sea, los resultados inevitables de la transgresión de la ley de Dios. Habiendo completado su obra creadora, el Señor descansó el séptimo día y lo santificó como el día de su reposo. Y fijaos dónde apunta cuando habla de la ley, lo asienta sobre el séptimo día, sobre el sábado, ¿verdad? De la creación. Y dice, se ha completado la transgresión con quitar ese día de por medio. Es decir, este era el pacto de confianza entre hombre y Dios el hombre, ¿verdad? Y espero que os podáis dar cuenta de lo que nos está hablando y cuál es el sustento, el fundamento de toda la ley de Dios. Está en este pacto de confianza, ¿verdad? Que transgredió Adán, desconfió de Dios, en realidad. Habiendo completado su obra creadora, el Señor descansó el séptimo día y lo santificó como el día de su reposo, apartándolo como el día que el hombre debía dedicar para el culto divino. Y aquí me voy a parar un momento. Mis queridos hermanos, necesitamos darnos cuenta, y lo digo para todos los cristianos, ¿verdad? Porque para mí, fue la clave de que dejé de ser pentecostal y empecé a buscar la verdad. Y la encontré en el adventismo, ¿verdad? No creo que es archiconocido y no tengo nada que esconder en esto, ¿verdad? Aunque no son los adventistas los únicos que guardan el sábado, pero hay más claves, no solamente se trata, sino se trata del entendimiento del santuario, en fin, hay más cuestiones que entender. Pero esta fue la clave que a mí me cambió del guardar el domingo, que guarda la iglesia pentecostal, ¿verdad? Y volver al sábado. La gran pregunta aquí es, si nosotros adoramos
En otro día, que no es el día establecido, el Señor descansó el séptimo día y lo santificó como el día de su reposo, apartándonos como el día que el hombre debía dedicar para el culto divino, el séptimo día. Yo creo que para todo hombre honesto, sincero, que quiere entender cuál es este séptimo día, se va a dar cuenta que estamos hablando del sábado. El sábado es el séptimo día, ¿verdad? Pero el enemigo ha hecho un cambio y esto es la cima de la transgresión. Es decir, por eso vemos que la última prueba es cuando viene la ley dominical y qué es lo que obedeceremos. Todavía no es una prueba porque todavía no se ha decretado esto como un día que se tiene que obedecer sí o sí. Pero estamos en ello. Pronto ocurrirá. Y ahí es cuando elegiremos a quién adoramos. Porque a través de este día de descanso estamos confiando en Dios, descansando en Dios, en su día, el sábado, o descansando en el enemigo, confiando en el enemigo, en su día, que es el domingo. Si nosotros adoramos el domingo, ¿estamos adorando a Dios? Estoy diciendo esto porque es un punto clave para poder entender. Cuando adoramos el domingo, ¿estamos adorando a Dios? ¿O estamos adorando a otro ser? Quiero ser todo lo suave que puedo porque os amo, mis queridos, y necesitamos entender. Estamos al final de la historia, necesitamos entender la verdad. Y puede ser que vamos tratando de decir suavemente ciertas cosas, pero ha llegado el momento de ser, como lo dijo al principio, tenemos que ser decididamente claros, concisos, para que todo el mundo con conocimiento pueda tomar sus decisiones. Si estamos adorando un domingo, ¿estamos adorando al Dios? Si el séptimo día es el sábado, que el enemigo ha tratado de engañarnos. ¿Cómo? A adorar, colocar como el séptimo día el domingo, que en realidad es el primer día de la semana. Con un estudio atento a los evangelios, os vais a dar cuenta que esto es así, ¿verdad? Y luego, tratad de comprobar cuál es el séptimo día de la creación. Todavía en Wikipedia lo podéis encontrar. En fin, leed el conflicto de los siglos, también allí se explica bastante bien en el libro El conflicto de los siglos. Podéis entender esta profunda realidad. Pero vuelvo a preguntar, si nosotros adoramos en un otro día, que no es el día que Dios estableció para adoración desde la creación, ¿a quién adoramos? Debemos estar muy atentos porque hay muchas teorías y hay muchas formas, hay muchas teorías hoy en día, ¿verdad? Y mucha gente puede estar engañada, ¿verdad? Y trato de ser todo lo suave que pueda. No quiero herir a nadie, sino que simplemente trato de presentar la verdad. Luego cada uno tiene que tomar su decisión. Probablemente que mucha gente no estará de acuerdo. Entiendo perfectamente. El enemigo nos ha educado bajo su gobierno, nos ha educado paulatinamente, poquito a poquito, de tal manera que hoy al final del tiempo demos por hecho que ciertas cosas establecidas desde hace algunos cientos de años incluso o miles, nos parezca que es la verdad. Pero es el gran engaño maestro del enemigo, ¿verdad? De tal manera que sutilmente tomemos malas decisiones y no podemos ser salvos, ¿verdad? Dice, pero actualmente por regla general, el mundo desdeña por completo la ley de Jehová. Se ha instituido otro día en lugar del día de reposo de Dios. Y es precisamente lo que estamos ahora. Las grandes iglesias, incluso las protestantes, guardan el domingo. Pero es que el domingo no es el día establecido por Dios en la creación. No es el séptimo día. Esto se puede, con un estudio no muy profundo, no necesariamente tan profundo, se puede dar cuenta del engaño. Además, Roma lo dice claramente. Es el día que ella instituyó porque ella tiene poder de cambiar la ley de Dios. ¿Verdad? En fin, con un estudio serio se puede averiguar esto fácilmente, ¿verdad? Dice, el instrumento humano ha opuesto su conducta y su voluntad a las enseñanzas positivas de la palabra y el mundo está sumergido en rebelión y pecado. Y esta es la profunda realidad. Por eso al final del tiempo Dios se ve obligado a terminar con un pequeño remanente. ¿Por qué? Porque el mundo está sumergido en rebelión y pecado.
¿Y cómo se alcanza este punto final? Con la ley dominical, en donde el enemigo tratará de hacer que todo el mundo obedezca su ley. Y solamente habrá un pequeño remanente que realmente permanecerá en lo escrito está, guardando el séptimo día de la creación, ¿verdad? Que es el sábado. Esta obra de oposición a la ley de Dios tuvo su comienzo en las cortes celestiales con Lucifer, el querubín cubridor. Satanás se propuso ser primero en los concilios celestiales e igual a Dios. Comenzó su obra de rebelión con los ángeles que estaban a sus órdenes, procurando difundir entre ellos el espíritu de descontento. Y trabajó en una forma tan engañosa en el cielo que muchos de los ángeles se decidieron por su causa antes de que se conocieran plenamente sus propósitos. Aún los ángeles leales no pudieron discernir plenamente su carácter ni ver dónde llevaba su obra. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Lo que nos está pasando a nosotros hoy mismo también, y damos por hecho de que las cosas tienen que ser así, porque vienen de muy lejos, ¿no? ¿Por qué los ángeles confiaron en el enemigo antes de que conocieran plenamente sus propósitos? Porque era parte del gobierno de Dios, porque era el comandante de las huestes celestiales junto con Cristo. Entonces daban por hecho que de él solo puede salir la verdad, la voluntad divina. Y no percibieron la trampa, ¿verdad? No, o sea, ni se dieron cuenta. O no se dieron cuenta. En fin, no sé si es lo mejor dicho, porque, fijaos, dice, aun los ángeles leales no pudieron discernir plenamente su carácter ni ver dónde llevaba su obra. Sin embargo, no se pusieron de su lado. ¿Verdad? Permanecieron fieles a Dios. Ahí necesitamos entender de qué tipo es esta guerra. ¿Qué es este Armagedón final? Es una batalla en quien confiamos. Y esto pasó en el cielo, ¿verdad? Fue en quién confiaron. Algunos confiaron en Lucifer. Otros tuvieron dudas, pero permanecieron leales a Dios. Confiaron en Dios, siguieron confiando en Dios, ¿verdad? Pero esto, ya veis que hizo una línea de demarcación, se han dividido, se han creado dos bandos, y esto tenía que terminar de un modo, ¿verdad? Patriarcas y Profetas nos habla bastante bien de todo lo que pasó, con bastante profundidad, lo que pasó en realidad ahí, ¿verdad? Con bastantes detalles. Dice, cuando Satanás consiguió ganar a muchos ángeles para su bando, ya había dos bandos en el cielo, ¿verdad? Llevó su causa a Dios, hay que ser atrevido, ¿verdad? Pretendiendo que era el deseo de los ángeles que él ocupara el puesto que tenía Cristo. ¿Cuál era su problema? El puesto que tenía Cristo. El que era uno igual a Dios, pero ocupaba una posición como de querubín cubridor, como de comandante de las huestes celestiales, igual que Lucifer. Estaba en realidad en esta posición, ¿verdad? Aún siendo uno igual a Dios. Dice, el mal continuó obrando hasta que el espíritu de descontento se tradujo en una revuelta activa. Dice, entonces hubo guerra en el cielo. Y aquí necesitamos entender, y hago énfasis una vez más, en el lenguaje del cielo. En el cielo no hay derramamiento de sangre. No, esto no existe. ¿Verdad? Eso no existe. Esto lo ha hecho Satanás aquí en la tierra, pero en el cielo esto no existe. Ahí hubo una guerra espiritual, de argumentos, ¿verdad? Y todos los mundos junto con Dios, pues le permitieron al enemigo que exponga sus argumentos y Dios también expuso los suyos, ¿verdad? Entonces, dice, y Satanás con todos sus simpatizantes fue expulsado del cielo, ¿verdad? Satanás había lidiado en procura del dominio en el cielo. ¿Qué es lo que quiere decir? Trató de argumentar su posición y convencer a todo el cielo, ¿verdad? Y había perdido la batalla. El cielo desconfió de sus argumentos, confiaron plenamente en Dios, ¿verdad?
Dios no podía dispensarle más honor y supremacía. ¿Comprendéis? Cuando lees entre filas y tratas de entender, te das cuenta de qué tipo de guerra estamos hablando, ¿verdad? Y estos le fueron quitados junto con la parte que había tenido en el gobierno del cielo. Es decir, estaba en el gobierno del cielo. Era el tercero en posición. Estaba el Padre, estaba Cristo y estaba Lucifer, el tercero en orden. Por eso la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Hay que entender dónde quiere estar Él. En este gobierno del cielo. Quiere ser como Cristo. Pero esto es imposible. Porque Lucifer es el primer ser creado, ¿verdad? Es el primero. O lo fue, mejor dicho. Desde entonces, Satanás y su ejército aliado han sido los enemigos declarados de Dios en nuestro mundo. ¿Dónde está la batalla ahora? En nuestro mundo. ¿Y qué tipo de batalla es? Pues os he explicado. Trata de convencernos de sus argumentos. Y terminará con ley dominical y a quién obedeceremos. Esto hará una línea divisoria claramente entre los que obedecen a Dios, que guardan el sábado, el séptimo día de la creación, los que obedecen al enemigo, guardando el domingo, el primer día de la semana, instituido por Roma, y a través de Roma, ¿quién es? El enemigo. Y con eso no estoy diciendo que todos los creyentes católicos son del enemigo ni confían en el enemigo, no estoy diciendo esto. Una cosa es la institución, esto le pasa al remanente final, otra cosa es la iglesia y otra cosa es lo que Dios ve como iglesia, ¿verdad? Una cosa es la institución, otra cosa son los creyentes. Esto es distinto. Si no hemos entendido esto, debemos de estudiar con mayor atención el Evangelio, ¿verdad? Y no estamos hablando de personas, estamos hablando de instituciones, ¿verdad? De hecho, hoy en día muchos católicos están bastante descontentos con lo que Roma institución está haciendo, ¿verdad? No están muy de acuerdo. Dice, desde entonces Satanás y su ejército aliado han sido los enemigos declarados de Dios en nuestro mundo. Y han luchado siempre contra la causa de la verdad y la justicia, contra la causa de la verdad sobre el Evangelio. ¿Y qué es la justicia de Dios? ¿Dónde habita Dios? Su espíritu en nosotros. Por lo tanto, ha luchado contra la Biblia, la verdad, y contra el espíritu de Dios, tratando de contaminar todo esto, y es por ahí donde empezó. Recuerden que estaba hablando de la manifestación del espíritu y cómo entienden algunos, ¿verdad?, que se manifiesta. Pues está tratando de copiar y pervertir lo que Dios ha hecho, ¿verdad? La creación de Dios. Satanás ha continuado presentando a los hombres, así como lo hizo a los ángeles, sus falsas descripciones de Cristo y de Dios. Ahora pregunto yo, ¿cuántos hay en la divinidad? Cristo y Dios. ¿Lo sabe el enemigo? Sí. ¿Quién no lo sabe? El hombre. El hombre adora 3 dioses. ¿Y cuál es el tercero? Él. El enemigo de Dios. Él se colocó como el tercero. ¿Quién está en la divinidad? Cristo y Dios, el Padre. Y si miráis con atención el Evangelio, vais a ver que una y otra vez nos habla de Cristo y del Padre. Ellos dos son la divinidad. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre. ¿Qué es Dios? Espíritu. Pues necesitamos entender esta realidad, ¿verdad? Cómo obra, cómo gobierna Dios a través de su Espíritu, ¿verdad? Y ha ganado al mundo para su bando. Aún las iglesias que profesan ser cristianas, las iglesias. Ahora entendéis a lo que hace referencia, a todo el cristianismo, ¿verdad? Aún las iglesias que profesan ser cristianas se han puesto del lado del primer gran apóstata. ¿Cómo? Aceptando como día de adoración otro día que el que estableció Dios en la creación. Es decir, una oposición clara y declarada, ¿verdad? Satanás se describe a sí mismo como el príncipe del reino de este mundo y en ese carácter se aproximó a Cristo en la última de sus 3 grandes tentaciones en el desierto. Y fijaos, qué fácil es entrar en el bando del enemigo.
No hace falta hacer una declaración voluntaria. No, yo estoy adorando al enemigo de Dios. No. Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué le ofreció? El mundo. ¿Por qué nos dice Dios una y otra vez que todos aquellos que aman al mundo están en enemistad con Dios? Porque cuando aceptamos el mundo, ¿a quién adoramos? Aquí nos lo dice, nos revela al principio. Todo esto te daré, ¿qué? El mundo, si postrado me adorares. Y cuando nosotros elegimos el mundo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Adoramos al enemigo, porque este mundo es de él, ¿verdad? Le dijo al Salvador, señalando los reinos de este mundo que Satanás había hecho pasar delante de Jesús. Aquí hay un tipo antitipo con la estatua, ¿verdad? De Daniel. Señalando los reinos de este mundo que estaban bajo el gobierno ¿de quién? De él. ¿Entendéis lo que está diciendo? Todos los gobiernos, toda la historia de la humanidad está bajo su gobierno. Y esto le ofreció a Cristo si le adora a él, ¿verdad? Y cuando nosotros elegimos el mundo, ¿a quién adoramos en realidad? Al enemigo. Y esto es lo que Dios trata de explicarnos. Que cuando elegimos el mundo, estamos adorando al enemigo. Por lo tanto, estamos en enemistad con Dios, ¿verdad? Y lo vais a entender porque nos lo explicará esto enseguida. Dice, en las cortes celestiales, Cristo había sabido que llegaría el tiempo cuando debería hacer frente al poder de Satanás y debía vencerlo. Si la raza humana había de ser salvada alguna vez de su dominio, y cuando llegó ese tiempo, el Hijo de Dios depuso su corona real y su manto regio, y revistiendo su divinidad con humanidad, es decir, vino como hombre, vino a la tierra para hacer frente al príncipe del mal y para vencerlo, como segundo Adán, ¿verdad? Dice, a fin de llegar a ser abogado, mediador del hombre delante de la ley del Padre, ¿verdad? El Salvador había de vivir su vida en la tierra tal como deben hacerlo todos los seres humanos, aceptando sus adversidades, atentos a lo que dice aquí, aceptando sus adversidades, dolores y tentaciones, que vienen ¿de dónde? ¿De Dios? Si Dios envía a su Hijo, ¿cómo puede poner todo esto sobre su Hijo? No, es el enemigo. Todas las adversidades, dolores y tentaciones vienen del enemigo, porque Él vino como humano, como un ser humano, en este mundo, en su reino, ¿verdad? En la forma de criaturita de Belén, atentos, había de hacerse uno con la raza humana. Ser uno como nosotros, ¿verdad? Y mediante una vida intachable, desde el establo a la cruz, mostraría que el hombre, por una vida de arrepentimiento y fe en Cristo, ahora, cuando nos dice de una vida de arrepentimiento y fe en Cristo, hay que mirar la vida de Cristo. Cristo se dedicó en algún momento a alguna tarea de este mundo, intentando ser rico, construirse una casa, tener una familia y cosas por estilo. No, Él vino con un propósito, glorificar al Padre, ¿verdad? Refutar la acusación del enemigo, ¿verdad? Que la ley de Dios no es buena. Pues Él vino a vivir en este mundo la ley, glorificar al Padre, ¿verdad? Dice, y mediante una vida intachable desde el establo a la cruz, mostraría que el hombre, por una vida de arrepentimiento y fe en Cristo, podría ser restaurado al favor de Dios. ¿Qué significa el favor de Dios? A la gloria de Dios, al Espíritu de Dios. Podría ser volver a la condición de Adán, ¿verdad? ¿Y esto ocurre cuándo? Al final del día de la expiación en la boda del Cordero. Mientras tanto, tenemos el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Dice, proporcionaría al hombre gracia redentora y perdón de pecados. ¿Qué significa perdón de pecados? Cuando nos perdona, Dios nos restaura, ¿verdad? Si me ha perdonado, me vuelve a colocar en la posición que tenía, ¿verdad? Por lo tanto, proporcionará al hombre gracia redentora, sustituto, y perdón de pecados, garantía su espíritu en nosotros de libertad, de eternidad, de vida eterna, ¿verdad? Si los hombres retornaban a su lealtad,
Si los hombres retornaban a su lealtad, atento porque aquí hay claves, y no desobedecían más, recibirían el perdón, recibirían el Espíritu. ¿Comprendéis qué significa perdón? Recibir es restauración, ¿verdad? Transformación, restauración, recibir el Espíritu. Si me perdona, me tiene que restaurar, ¿no? Lógico. Es absolutamente lógico. Lo único que no entendimos exactamente porque no pensamos en los términos de cómo Dios se expresa, ¿verdad? Fijaos, porque aquí está repleto de claves. Está tratando de explicarnos cómo podemos vivir en conformidad con el carácter de Dios, con la ley, ¿verdad? Dice, en la debilidad humana, Cristo había de hacer frente a las tentaciones que presentaba un ser dotado de las facultades más elevadas que Dios haya conferido a la familia angélica. Pero la humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad. Esto es una clave importante. Es decir, Cristo no pecó, por lo tanto, Él nunca estuvo separado de la gloria de Dios. Y esto es lo que vino a demostrarnos y hacer para nosotros, a restaurarnos, ¿verdad? Desgraciadamente no lo entendimos, ¿verdad? Pero la humanidad de Cristo estaba unida con la divinidad y en esa fortaleza podía soportar todas las tentaciones que Satanás acumulara contra él y sin embargo mantendría su alma inmaculada sin pecado. Por lo tanto, aquí nos está dando la clave. Y esta es la oferta de Dios, ¿verdad? Esta es la oferta de Dios para la humanidad. ¿Queremos ser restaurados a esta condición de Cristo? Y eso es lo que ocurre en la boda del Cordero. Esta es la invitación a la boda del Cordero, ¿verdad? Donde ocurre precisamente esta unión con la divinidad, con la gloria de Dios, ¿verdad? Dice, y ese poder para vencer, Cristo lo daría a cada hijo e hija de Adán que aceptara por fe los justos atributos de su carácter. Aceptara por fe su espíritu. Los justos atributos de su carácter. El espíritu de Cristo, ¿verdad? Porque esto es lo que vino a hacer. Por lo tanto, ¿de qué nos está hablando? De entender la verdad, santificarnos en toda la verdad, entender este mensaje, esta oferta de Dios, lo que Cristo vino a hacer para nosotros en realidad, que es la voluntad del Padre, ¿verdad? ¿Quién envió a Cristo? El Padre. Tanto amó el Padre al mundo que envió a su Hijo, ¿verdad? Por tanto, esta es la voluntad del Padre, que ponga su ley en nosotros. Él habita en estos templos, ¿verdad? Y esto es lo que nosotros tenemos que aceptar. Una vez que entendemos esta realidad, tenemos que pedir el Espíritu. Esta es la clave. Necesitamos entender qué nos falta para poder cumplir la ley. Y nos falta el Espíritu de Cristo. ¿Comprendéis? El Espíritu de Cristo en nosotros es la ley. Y esto es lo que necesitamos entender. Os invito a que estudiéis con mucha atención este párrafo y entenderéis, ¿verdad? Fijaos, dice, Dios el Padre amó tan tiernamente al mundo que dio a su Hijo unigénito para que cualquiera que lo aceptara, el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Pudiera tener poder para vivir la vida justa de Cristo. Por lo tanto, ¿cómo nos engañó el enemigo? Aceptando 3 dioses. Y el tercero siendo él, ¿verdad? Por lo tanto, ¿Dios puede obrar en injusticia? No puede. Por lo tanto, cuando nosotros no entendemos bien quiénes están en el marco de la divinidad y quién es el poder de Dios en nosotros, la gloria de Dios en nosotros, su Espíritu en nosotros, que es el Espíritu del Padre, el Espíritu de Cristo, entonces nosotros no entendemos bien, estamos engañados, por lo tanto no podemos recibir el Espíritu de Cristo. Esta es la clave. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Verdad? Y eso es lo que trata de explicarnos. Dios amó tan tiernamente al mundo que dio a su Hijo unigénito para que cualquiera que lo aceptara pudiera tener poder para vivir la vida justa de Cristo. ¿De qué nos está hablando? De lo que pasó en Pentecostés. Pero que muy pronto perdimos aquella verdad.
y nos metimos en otras trampas, ¿verdad? Jesús demostró que es posible que el hombre se aferre por fe del poder de Dios. Entonces, cuando nosotros entendemos esta realidad, entendemos el Evangelio y le pedimos a Cristo, Señor, toma el control de mi vida, que se haga tu voluntad, que habites en este templo. Y de esto nos está hablando. Esto es Cristo nuestra justicia, el mensaje del día de la expiación. Eso es lo que queremos, que Cristo habite en este templo, que Él guíe nuestras vidas, que nos transforme y nos prepare para la boda del Cordero, donde recibiremos que la aprobación de Dios, la plenitud del Espíritu. A partir de aquel momento viviremos en perfecta conformidad como Adán en Edén, con el carácter de Dios, ¿verdad? Y eso es lo que necesitamos entender del Evangelio. Lo que pasa es que el enemigo nos ha engañado. Nos ha colocado la boda del Cordero que está en el cielo. En fin, ha entremezclado, ha contaminado toda la verdad de tal manera que Dios no pueda obrar más que en injusticia. Y Dios no puede obrar en injusticia. Dios solo puede obrar en justicia. Por lo tanto, ¿quién tiene que entender? ¿Quién tiene que santificarse en la verdad? Apartarse del engaño. El hombre. Tenemos la verdad, pero necesitamos entenderla. Si no nos santificamos, no nos apartamos de pecado, de los engaños del enemigo, y nos acercamos a Cristo, eligiendo, pidiendo nosotros lo mismo que Adán, cuando pecó, volvía a la puerta del Edén, pidiendo ser reconectado con el árbol de la vida, pero no era tan fácil. No era tan fácil, ¿verdad? Pues esto es lo que necesitamos entender en la última generación, que sin Cristo no podemos. Por lo tanto, necesitamos a Cristo que nos justifique, que sea nuestra justicia, que sea nuestra ley, ¿verdad? Esto es lo que está tratando de explicarnos, ¿verdad? Demostró que por el arrepentimiento y el ejercicio de la fe, ¿de qué nos está hablando? De la santificación en la verdad, en la justicia de Cristo, en el Espíritu de Cristo, el pecador puede ser reconciliado con Dios. Puede ser. ¿Cuándo? En la boda del Cordero. Es lo que está diciendo. Puede ser reconciliado con la ley, con el Padre. ¿Comprendéis? Y puede llegar a ser participante de la naturaleza divina. ¿Cuándo ocurre esto? En la boda del Cordero. Venciendo la corrupción que hay en el mundo debido a la concupiscencia. Y allí, este remanente final vivirá un lapso de tiempo hasta la venida visible de Cristo en esta condición, en la misma condición de Cristo, conectados con la naturaleza divina, con la gloria de Dios. Dice, hoy Satanás presenta las mismas tentaciones que presentó a Cristo, ofreciéndonos los reinos del mundo a cambio de nuestra sumisión. ¿Entendéis cómo nos colocamos en el bando del enemigo? Ofreciéndonos los reinos del mundo a cambio de nuestra sumisión. Que nos guste este mundo, que nos guste tener una casa aquí, tener lo que sea, pero de este mundo. Y es así como nosotros adoramos al enemigo, es decir, el enemigo se presenta ante Dios y dice, oye, ¿les gusta este mundo? Por lo tanto, tú quieto, Yo te estoy demostrando que este mundo es viable, porque mira, a ellos les gusta este mundo. Te lo estoy demostrando. Pues aquí nos tienes que dejar en paz. Eso es lo que trata de decir. Y esto es lo que la última generación necesita entender, esta realidad. Por eso nos dice que al final del tiempo, que creo que estamos en este tiempo, nosotros vamos a quitar propiedades, casas, o sea, vamos a quitarlo todo. ¿Por qué? Porque esto nos arrastra para atrás, ¿verdad? Esto sería la demostración de que este mundo nos gusta. Y por eso dice que aquellos venden sus propiedades y junto con el remanente proclama la verdad en cuatro vientos para que se termine la obra, ¿verdad? ¿Cuál verdad? Esta verdad. Por lo tanto, se quitan de encima los argumentos del enemigo. Que eso es lo que vendrá a explicarnos a partir de aquí, ¿verdad? Por lo tanto, los creyentes dejarán todas las propiedades, dejarán todo lo que tienen sobre este mundo, ¿verdad? Porque en realidad haciendo esto le quita los argumentos al enemigo, ofreciéndonos los reinos del mundo a cambio de nuestra sumisión. ¿Cómo estamos sometidos? Porque tenemos cosas de este mundo. Y cuando tenemos cosas de este mundo,
¿Nos gusta o no nos gusta este mundo? Pues nos gusta este mundo, por eso nos agarramos a las cosas de este mundo, ¿verdad? ¿Y qué dice el enemigo ante Dios? ¿Le gusta este mundo, ves? ¿Le gusta? Te he dicho que yo puedo crear un mundo sin que tú estés presente. Espero que podáis ligar todas, o sea, atar todas esas conexiones, mis queridos hermanos. No me importa las propiedades ni lo que nadie tiene, no me importa eso. Pero mientras estamos agarrados a este mundo, le estamos dando argumentos al enemigo. En realidad estamos sometidos a él. Y ya os lo digo, no hace falta una declaración clara que no, que yo estoy adorando al enemigo. No, no. Simplemente nos tiene que gustar este mundo y estar agarrados a las cosas de este mundo. Y cuando estamos agarrados a las cosas de este mundo, estamos sometidos a él. Y él todavía presenta estos argumentos diciendo, le gusta este mundo. ¿Lo ves? Déjanos en paz. ¿Comprendéis? Espero que podáis comprender lo que os trato de explicar, ¿verdad? Dice, atentos, dice, pero no tienen poder las tentaciones de Satanás sobre aquel que contempla a Jesús como el autor y consumador de su fe. Cuando dice autor y consumador de su fe, ¿qué quiere decir? Sobre aquel que está sometido totalmente, confía plenamente en Cristo. ¿Y qué implica esto? Pues lo que os dije antes, cuando quitamos todo elemento que nos tiene atado a este mundo, es cuando confiamos plenamente en Cristo. No confiamos en dinero, propiedades, banco, no. Todo esto lo entregamos para ganar almas para Cristo. Pero es la obra, ¿verdad? Lo entregamos a la obra para ganar almas para Cristo, para que estas verdades sean difundidas. Mientras estamos agarrados a estas cosas, le estamos dando argumentos al enemigo y Dios nos dice que estamos sometidos a él. Y él no puede obrar injusticia. Porque nosotros hemos hecho una elección. Nos gusta este mundo. Espero que podáis entender las profundidades, mis queridos hermanos. Esta es la batalla del Armagedón. ¿Quién convence? ¿Ahora entendéis de qué se trata? Dice, pero no tienen poder las tentaciones de Satanás sobre aquel que contempla a Jesús como el autor y consumador de su fe. No puede hacer pecar al que acepte por fe las virtudes de aquel que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. No se separó de Dios. Nunca quiso algo de esta tierra, del gobierno del enemigo, ¿verdad? Y esto vendrá a explicarnos a continuación. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice, no puede ser vencido el que se arrepiente de sus pecados y acepta el don de la vida del Hijo de Dios. Atentos, el don de la vida del Hijo de Dios. ¿De qué se despojó Cristo? De su divinidad, de su espíritu, ¿verdad? ¿Cuál es el don de la vida del Hijo de Dios? El Espíritu Santo. ¿Podéis entender? Eso es lo que está diciendo. Y acepta el don. ¿Cuál es el don? El que nos envió en Pentecostés, su Espíritu. El otro consolador. El don de la vida del Hijo de Dios. Aferrándose por fe de la naturaleza divina, llega a ser un hijo de Dios. Atentos. Ora, cree, cuando es tentado y probado. Ahora pregunto, ¿estamos probados cuando Dios dice que nos quitemos todos los argumentos que Dios tiene, que el enemigo tiene sobre nosotros? Esas propiedades de que hablamos antes, ¿verdad? Que demuestran que nos gusta este mundo, por eso las tenemos, nos gusta este mundo, sabiendo que estamos al final y que ya toca ir a casa. Pero cuando nosotros estamos probados y quedamos agarrados a esto, en realidad, ¿qué queremos? Estar sometidos al enemigo, nos gusta este mundo. Ahora entendéis cuando dice, cuando es tentado y probado, demanda el poder que Cristo dio con su muerte, su espíritu. ¿Cuándo? En la encarnación,
¿Entendéis de lo que nos está hablando, queridos? Y vence mediante la gracia de Jesús, mediante el Espíritu de Jesús. ¿Comprendéis de lo que nos está hablando? Esto necesita entender cada pecador. Esto necesita entender cada pecador. Dice, debe arrepentirse de sus pecados. Debe creer en el poder de Cristo, en el Espíritu de Cristo. Y debe aceptar ese poder que salva y protege del pecado. Cuando hablamos de la ley del Gálatas y del capítulo en su templo, del deseo de todas las gentes, nos decía que el Espíritu sujeta el mal, ¿verdad? De tal manera que nosotros podamos vivir en obediencia al carácter de Dios. ¿Cuándo? Ahora. Ahora, eso es lo que trata de decir. Porque eso es lo que está explicando, ¿verdad? Debe arrepentirse de sus pecados, debe creer en el poder de Cristo, en el Espíritu, y debe aceptar ese poder que salva y protege del pecado. Y aquí recalco una vez más, queridos. ¿Qué es lo que cree el profeso remanente de Dios? Que pecamos hasta que Cristo viene. ¿Tenemos a Cristo? Esa es la gran pregunta. No puede ser que el Espíritu de Cristo, que dice que nos protege de pecado, y nosotros creemos en el pecado. Es decir, pecamos hasta que Cristo viene. ¿Por qué? ¿Por qué no vemos otra solución? Es porque no la tenemos. Porque cuando tenemos al Espíritu de Cristo, ese poder que salva y protege de pecado, no se puede llegar a esta conclusión. Pecamos hasta que Cristo viene. Sino que entendemos que hay una vida de santificación a través de ese poder. Ahora, la pregunta clave aquí es, ¿y por qué no experimentamos este poder? Lo digo de principio, hay un remanente. Pero ¿por qué no experimenta la iglesia este poder? Porque no ha entendido esta verdad. ¿Entendéis? Deberíamos de entender quién es el Espíritu Santo. Mientras el pueblo de Dios cree en la doctrina de la Trinidad, el tercer Dios siendo Satanás, porque de Roma viene esta doctrina, no viene de Dios. En la divinidad está el Padre y está Cristo, y el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre, Espíritu de Cristo, ¿verdad? Y cuando entendemos que tenemos que aceptar el don de la vida del Hijo de Dios, demanda el poder que Cristo dio con su muerte. ¿Qué poder dio Cristo con su muerte? ¿Y cuándo? ¿Cuándo se despojó de su divinidad? La encarnación. Por lo tanto, ¿cuándo murió? ¿Entendés lo que se está diciendo? Y vence mediante la gracia de Jesús. Y de eso nos está hablando aquí, queridos. Necesitamos entender estas verdades. Y porque no entendimos estas verdades, Dios no obra en injusticia, no tenemos el poder, estamos bajo engaño, sometidos al enemigo, por lo tanto no recibimos el Espíritu Santo, ese poder que salva y protege del pecado. Pero cuando entendemos la verdad y en verdad le pedimos a Dios que actúe en justicia, sabiendo que yo he entendido esta verdad, Él obra en justicia y yo me separo de pecado. Pido, no quiero vivir separado de Dios. Lo mismo que pasó en Getsemaní con Cristo. Padre, no me quiero, aparta de mí este vaso, no me quiero separar de ti. ¿Y qué dice en la cruz? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque si no se separa de Él no muere, ¿verdad? Espero que entendáis todas las profundidades del Evangelio, que no entendimos que el enemigo nos contaminó estas verdades, por eso no experimentamos el poder. Por eso creemos que pecamos hasta que Cristo viene. Y así pasará. Pecamos hasta que Cristo viene y cuando Cristo viene moriremos. Porque no encontrará su espíritu en nosotros, que es condición para poder entrar en la boda del Cordero y recibir la aprobación del Padre. ¿Ahora entendéis el mecanismo? ¿Y qué es lo que nos está pasando en realidad? Dice, cuán agradecidos debiéramos estar por la dádiva del ejemplo de Cristo. ¿Cuál es el ejemplo de Cristo? Se abandonó a sí mismo y vino a este mundo para demostrar que la ley de Dios es buena, que el gobierno de Dios es de fiar, ¿verdad? Fijaos lo que nos dice aquí, que ese elemento clave al cual nosotros rechazamos, y he visto y una y otra vez os lo he dicho durante muchas reflexiones, porque nosotros no entendemos esta verdad, queridos. Nos agarramos a las cosas de este mundo, como si yo os pidiera que me pongáis a mi nombre vuestras propiedades.
No, yo no quiero, siempre lo he dicho, yo no quiero nada de vosotros. Si tengo a Cristo, ¿qué necesito de vosotros? ¿Necesitó Cristo algo de este mundo? Pues no, pues yo tampoco. Yo confío en este poder de Cristo. Por lo tanto, cuando os estoy hablando de estas cosas, no me interesa nada de vosotros. A vosotros debería de interesaros la verdad, la que santifica, la que trae poder. Y esto es lo que necesitáis entender, porque no vais a entrar en el cielo con vuestras propiedades, ¿verdad? Y necesitamos quitarle al enemigo de Dios los argumentos, ¿verdad? Eso es lo que necesitamos entender. No tratéis de evadir la cruz. Y de eso nos está hablando. Dice, quizá abunden profundas teorías y especulaciones de creación humana. Pero el que resulte vencedor al fin debe ser lo suficientemente humilde como para depender del poder divino. ¿De qué nos está hablando? Debe de quitarse todas esas cargas, todas esas propiedades, todo lo que haya. Y su única confianza tiene que ser Cristo. No su dinero, no sus propiedades, no sus empresas, no lo que fuera. Y eso es lo que nos está diciendo. Esto es clave, porque necesitamos quitarle todos los argumentos al enemigo. ¿Y qué hacemos con este dinero? Por fin entendemos la gran comisión. Entendemos que Dios nos dio todas esas bendiciones para ponérselo a sus pies, almas para Cristo. Es lo único que le interesa de este mundo. Y esta última generación comprenderá esta realidad. Y el que no comprende esta realidad, lo siento, queridos, está escrito. No puedo contaros otras cosas que no está escrito, ¿verdad? Yo no puedo entrar en estas especulaciones de creación humana. No, yo me quedo con lo escrito está. Y lo escrito está nos dice lo que nos dice. Dice, cuando así nos aferramos del poder del infinito y venimos a Cristo diciendo, atentos, nada traigo en mis manos, solo de tu cruz me aferro. Nada traigo en mis manos. Nada. Nada es nada. ¿Comprendemos? Algunos se preguntará, pero ¿y cómo viviremos? Pues yo vivo de alquiler. Por fe. Mes a mes. Por fe. Y no es fácil, os lo digo honestamente. Ya sé que muchos de vosotros también, ¿no? Soy consciente de verdad de esta realidad, pero necesitamos entender lo que nos está diciendo Dios. Cuando así nos aferramos del poder del infinito, de su espíritu, y venimos a Cristo diciendo, nada traigo en mis manos, solo de tu cruz me aferro, solo de tu obra, de tu espíritu, de tu expiación, entonces los instrumentos divinos pueden cooperar con nosotros para santificar y purificar la vida. Ahora entendéis por qué no tenemos el espíritu. ¿Por qué no tenemos este poder que santifica y purifica la vida? Porque no entendimos la verdad, porque estamos agarrados a este mundo. Nos lo está diciendo para el que quiere ver y entender. Tiene la mente despejada. Quien está convencido por el enemigo, pues se quedará con lo que cree él. Con su propio evangelio, especulaciones de creación humana. No trate nadie de evadir la cruz, las pruebas. No trate nadie de evadir las pruebas. Abandonémonos a nosotros mismos, despojémonos de nosotros mismos, sigamos al Maestro. Podemos vencer mediante ella, mediante las pruebas, podemos vencer mediante las pruebas, dice. Es mediante las aflicciones y las pruebas como los instrumentos divinos pueden llevar a cabo una obra en nuestras vidas que resultará en el amor, la paz y la bondad de Cristo, que resultará en recibir la gloria de Dios. Esto es la paz, la bondad, el amor, el espíritu, la paz y la bondad de Cristo. Necesitamos entender estas realidades, mis queridos hermanos. Estamos al final del tiempo, no queda más tiempo. Y por esto, por todos estos elementos, por todos esos principios, que nosotros vivimos en esa desobediencia, no se termina la obra. Y por eso solo habrá un pequeño remanente que entiende esta realidad
y se somete por completo a Cristo. Se abandonan a sí mismos y confían plenamente en Cristo. De otro modo, sometidos al enemigo. Nos lo está diciendo Dios, ¿verdad? No os cuento nada de lo que no está escrito. Fijaos, diariamente ha de realizarse una gran obra en el corazón humano por medio del estudio de la palabra. Santifíquese en la verdad, ¿verdad? Necesitamos aprender la sencillez de la verdadera fe. Esto dará sus frutos. Procuremos lograr decididos progresos en la comprensión espiritual. Hagamos de la preciosa palabra nuestro consejero. Cada momento necesitamos caminar cuidadosamente, manteniéndonos cerca de Cristo. Se necesitan en la vida el Espíritu y la gracia de Cristo y la fe que obra por el amor y purifica el alma. Y aquí nos está explicando realmente este proceso de estar abandonados a nosotros mismos, confiar plenamente en el poder de Cristo, que Él nos santifica, nos purifica. ¿Cómo? A través de la verdad. Cuando entendemos la verdad es cuando realmente nos apoderamos del poder de Cristo, cuando Dios puede obrar en nosotros su justicia, ¿verdad? Necesitamos entender claramente los requerimientos divinos que Dios presenta a su pueblo. Y es clave, queridos, no se puede evadir esta cruz. Necesitamos entender claramente los requerimientos divinos que Dios presenta a su pueblo. Nadie debe dejar de entender la ley. Nadie debe dejar de entender la ley, que es el trasunto del carácter de Dios. Es la voluntad de Dios para con nosotros. Y necesitamos entender que nosotros no podemos estar en conformidad si Cristo, su poder, no habita aquí en este templo. Por eso nos dice, necesitamos entender la ley. Las palabras escritas por el dedo de Dios en tablas de piedra revelan tan perfectamente su voluntad para su pueblo que nadie necesita cometer ningún error. Las leyes de su reino fueron dadas a conocer definitivamente para ser reveladas después a las gentes de todas las naciones y lenguas como los principios del gobierno divino para toda la eternidad. Haríamos bien en estudiar esas leyes registradas en Éxodo 20 y en el capítulo 31 del 12 al 18, ¿verdad? Cuando se siente el juez, se abran los libros y cada hombre sea juzgado de acuerdo con las cosas escritas en los libros, con nuestros actos, ¿verdad? Somos nosotros los que decidimos en quién confiamos. ¿En Cristo? ¿Dependemos totalmente de Cristo o no? Entonces las tablas de piedra, ocultas por Dios hasta aquel día, serán presentadas delante del mundo como la norma de justicia. Norma de justicia que el cristianismo, casi en términos generales, han abandonado, porque han dicho no, están colgadas en la cruz. Y ahora podemos darnos cuenta que esto es falso. Y para los que dicen, no, pecamos hasta que Cristo viene, esto también es pasar de alto de la ley de Dios. Porque estás diciendo, no podemos, pero no entiendes la solución de Dios, ¿verdad? Entonces, hombres y mujeres verán que el prerequisito de su salvación es obediencia a la perfecta ley de Dios. Prerequisito de su salvación. ¿Pegamos hasta que Cristo viene? ¿Colgamos la ley en la cruz? ¿Y en base a qué seremos salvos? ¿En base a qué juzgará Dios? ¿Entendimos nosotros qué es la ley? Amar a Dios, amar al prójimo. De esto se trata, queridos. Nadie hallará excusa para el pecado, para desobedecer a Dios, para estar separado de Dios. Nadie hará excusa. Mediante los justos principios de aquella ley, los hombres recibirán su sentencia de vida o muerte. Y necesitamos comprender cuánto abarca la ley de Dios, queridos.
Necesitamos entender esto. Y necesitamos ser santificados en la verdad. Debemos de despojarnos de nosotros mismos para poder seguir al Maestro, para poder recibir el Espíritu de Dios que nos protege, nos santifica, ¿verdad? Nos purifica. Espero, mis queridos hermanos, que os pueda servir esta reflexión. Sé que para muchos de vosotros, sobre todo aquellos que tenéis propiedades y estáis de algún modo agarrados a este mundo, es una reflexión dura, lo sé. Pero en esta batalla de Armagedón tenemos que demostrar, somos probados, en quién confiamos. Y ya veis lo que significa Cristo nuestra justicia. Dejar de confiar en cualquier otra cosa y tener una dependencia total y completa de Cristo. De otro modo, Dios hará justicia. Dios hará justicia. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que podamos entender su verdad, su realidad, su perspectiva, que hagamos la elección correcta con su Espíritu. Yo os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.